¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones ahora que se anuncia este séptimo retiro? Suena bien. Ayer estábamos con otro economista, el señor Indacochá, que nos decía que era una medida populista, que en verdad no iba a ayudar a muchos peruanos y que más bien iba a afectar el sistema nacional. Así que vamos a hablar justamente con el exministro Castilla. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, exministro. Buenas noches, Maite, gracias por la entrevista. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Esto en verdad ayudará a peruanos, digamos, una proporción pequeña, y al revés se va a afectar más bien el sistema privado de pensiones, que ya está también últimamente bastante criticado? Es tal cual lo mencionas, recogiendo incluso la declaración del ministro de Economía. Ya se han dado retiros en un momento de una coyuntura muy difícil en el país. Han salido 90.000 millones de soles del fondo total, una merma del 50% del fondo. Y este nuevo retiro responde puramente a móviles populistas. A quien podría beneficiar es aquellos que tienen mayor saldo en sus cuentas, porque recordemos que ya más de 2 millones de peruanos tienen saldo cero, no tienen ninguna pensión a futuro, y lo que este retiro haría es favorecer a los que más tienen y perjudicaría a la economía en varios sentidos. Uno es que dejaría a 1,3 millones de afiliados con saldo cero, o sea, sin pensión futura. Lo que haría mucho más caro el financiamiento del gobierno, que se financia a través de bonos, cuyo precio subiría. Esto lo que haría es reduciría el tamaño del mercado de capitales, y acordémonos que el mercado de capitales es una fuente importante de financiamiento para la inversión de largo plazo en soles. Esto se vería afectado. Entonces, y esto iría en contra del espíritu de tener una reforma integral, que de hecho entiendo que incluso el día de mañana se va finalmente a discutir el proyecto del Ejecutivo en el Consejo de Ministros. Y ya creo que hace tiempo, ya hace rato ha debido discutirse esta reforma tan importante en el Congreso, una reforma integral que mejore la cobertura y que abarque ciertos aspectos que requieren mejora, ciertamente. Exactamente. Y el ministro de Economía decía hoy día que esta medida eventualmente va a tener efectos fiscales importantes. ¿A qué se refería exactamente con eso? El séptimo retiro, me imagino que él se refiere al incremento en el costo del financiamiento. Acordémonos, para dar una idea, hace 10 años, cuando yo era ministro de Economía, por ejemplo, lo que significaba el servicio de la deuda, pagar los intereses y amortizaciones, más o menos tomaba el 5% del total del presupuesto. Hoy en día, porque ha aumentado la deuda y porque las tasas de interés pueden subir para el Estado, representa más o menos en torno al 15% del presupuesto. Entonces, este mayor costo del financiamiento lo que hace es que desplaza presupuesto de la inversión productiva para el cierre de brechas sociales a pagar mayores intereses. Y estos mayores intereses serían causados por este retiro, si es que se aprueba, tendría una afectación entre 25.000 a 30.000 millones de soles adicionales. Y de hecho, esta semana, Maite, o la semana pasada, hubo una visita del secretario general de la OCDE y presentó un informe muy importante respecto a los desafíos que enfrenta el país. Y en la presentación que el MEF ha hecho al Congreso el día de hoy, señala y cita textualmente que esto perjudicaría y sería muy grave al Perú, porque lo que haría es dejaría mucho más peruanos pobres cuando lleguen a la edad de jubilación, y que esto va en contravía de las recomendaciones de la OCDE, que es tener un sistema de seguridad social y de protección social mucho más robusto. Y obviamente los retiros lo que hacen es atender agendas cortoplacistas de congresistas irresponsables, francamente, y más bien no encarar el problema de fondo de tener, digamos, muy pocos jubilados que tengan una pensión digna, y ese es el problema central. Había algún parlamentario que por ahí comentaba que este retiro iba a permitir mejorar el consumo interno, decía, y que le iba a ayudar a las economías que estaban golpeadas. Esto no es cierto. No, es falso. Es una proporción muy pequeña y el monto en verdad no va a ser tan relevante al final del día. Así es. Esto afecta principalmente al segmento más rico, los quintiles más ricos de la distribución de ingresos, porque la gente que tenía menos recursos ya no tiene con qué sacar. Entonces, sacar 4 UITs beneficia a una clase media pudiente o gente de ingresos altos. No beneficia a la masa, pero sí es muy populista y es muy rentable
utilizar la excusa del niño y la situación económica delicada para hacer populismo y conseguir réditos políticos. Y esto, francamente, no favorece a la mayoría de peruanos que sí necesitan tener una pensión a futuro. Entonces, esto va en contravía de las recomendaciones internacionales y la política de gobierno de que asegurar un sistema de protección social que abarque a todos los peruanos. Claro, igual es importante mencionar que el sistema requiere algunas mejoras, ajustes. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra que hay reclamos de los usuarios, ¿no?, ante el sistema privado de pensiones. No sé si es un número alto, pero son 167.000 reclamos de los afiliados, ha habido sanciones. Entonces, eventualmente no hay mucha transparencia también en la información que las AFPs dan a los usuarios. Ese tipo de cosas, por ejemplo, deben caer dentro de una reforma. Bueno, yo creo que si es que hay un segmento que es de los más regulados en el mercado financiero, son las AFPs, a diferencia de otras entidades financieras. Y obviamente estamos hablando de millones de afiliados y el monto que mencionas no me parece que sea significativo, pero evidentemente que hay espacios de mejora. Yo diría que lo principal, Maite, es aumentar la cobertura. Tenemos 1 de cada 4 peruanos que pueden aspirar a una pensión futura, 1. Y por consiguiente hay una dependencia en el soporte de la familia o llegar pues a la indigencia cuando se llegue a la pobreza, o que todos los contribuyentes tengamos que sufragar ese costo cuando esos peruanos que no tienen hoy día un ahorro previsional lleguen pues a la edad de jubilación. Entonces, este es un tema central en el mundo porque nuestra población se está envejeciendo. Así es. En los próximos 30, 40 años vamos a tener el doble de adultos mayores en el país. Y esto va a significar una presión muy grande en el fisco. Entonces, creo que si bien hay mejoras, yo creo que lo principal es aumentar la cobertura. Esto pasa por políticas que creo que son interesantes, de tener una pensión mínima, de tener un ordenamiento entre los pilares que hace falta, entre los no contributivos como pensión 65, tener un pilar semicontributivo donde el Estado financie parte de lo que faltaría para que se contribuya a un sistema, sea público o privado, y después el sistema contributivo que sale pues, del ahorro individual. Exacto. Hay obviamente un cuarto pilar que es el ahorro voluntario, pero lo que tenemos que hacer es tratar de construir sobre lo andado y no deshacer un sistema que de hecho puede ser perfectible, pero que es mucho mejor que los sistemas de reparto, que son ese sistema público que está desfinanciado y que no asegura pues, una pensión al jubilado cuando llegue a los 65 años. Claro. Ahora, aprovechando que estamos con usted, ya ha sido exministro, otro tema que también es importante es el gasto público. Ya se está acabando el año, lamentablemente no vamos a mejorar, se han hecho ajustes otra vez al crecimiento, hay una disputa entre lo que dice el Banco Central de Reserva y el Banco Mundial. Es 0.8, 0.9, en verdad, el próximo año probablemente va a ser difícil. ¿Cómo está analizando usted el gasto público que se está desarrollando en lo que queda del año, ¿no? Aquí tenemos un gasto, un cuadro, y obviamente estamos viendo, en verdad, está bastante rezagado. Sí, a ver, creo que cuando hay problemas en la economía, hay el rol para la política fiscal, el gasto público, la inversión pública de compensar la caída en el gasto privado. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, es que al primer semestre, según las cifras del Banco Central, el gasto público en el consumo público se contrae 1% y la inversión pública solamente aumenta 1% en los primeros 6 meses del año. Y uno se pregunta, bueno, todo este plan compunche, ¿qué está pasando? Porque efectivamente se ha aprobado montos importantes de presupuesto para justamente compensar la caída en el gasto privado. Y lo que tenemos es un conjunto de factores. Uno es que mucho de este gasto se le transfiere a los gobiernos regionales y municipales que están en su primer año de gestión. Ya. Uno podrá decir, bueno, ya pasaron 9 meses, ya han comenzado a tener la curva de aprendizaje, pero ahí nos topamos con un problema estructural, que son que se adolecen de expedientes técnicos buenos. Entonces son proyectos que cuando se licitan entran en problemas, o bien sea porque están mal diseñados, o bien sea porque después no cumplen las condiciones mínimas. Por ejemplo, una carretera, si no tiene el predio saneado, se paraliza y eso ocasiona pues, un arbitraje entre el Estado y el contratista. Hay problemas también de la calidad del personal que se despliega en estos niveles de gobierno. Un estudio de Servir hace unos años mostró, Maite,
que solamente el 10% de los encargados de la inversión pública a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, solo el 10% pasa el mínimo test de aptitudes, el 90% queda jalado. Lo que el gobierno ha hecho es ha tratado de acompañar con gerentes públicos, pero si nos ponemos a pensar que tenemos pues a 1.900 distritos, centros poblados, más de 2.000 o 2.500 centros de costo o unidades ejecutoras, es muy difícil lidiar con este problema. Entonces tenemos que no se cumple la mínima expectativa de un año que es clave, que hay que compensar el daño del niño, hay que compensar todo lo que ha ocurrido en la economía y eso que todavía lo peor del niño no ha ocurrido. Entonces sí estamos ante una situación compleja que amerita que el gobierno plantee algún tipo de alternativa adicional al gasto público, que puede ser pues, dinamizar la inversión privada, por ejemplo, sacar trabas a la inversión y muchos otros sectores que están esperando ahí que puedan tener las condiciones para salir y materializar inversiones que pueden ciertamente jalar a una economía que está lamentablemente apagada y que necesita pues, un impulso real. Sí, y hay personas que son muy optimistas y hablan del Perú y sus ingentes recursos, pero como usted indica, a pesar de los ingentes recursos, si no tenemos una buena calidad de administración pública, somos un país pobre, o sea, honestamente. O sea, ya 7 de cada 10 peruanos son pobres o vulnerables, de acuerdo también a un estudio del Banco Mundial. El próximo año este número puede seguir aumentando. Lamentablemente sí, porque lo que vemos es que lo que explicó este año el incremento en la pobreza y en este nivel de vulnerabilidad fue la alta inflación, que va a ceder ligeramente, pero lo que va a caer estrepitosamente va a ser el crecimiento. Acordémonos, el año pasado la economía creció casi 3% y la pobreza se incrementó. Este año prácticamente no vamos a crecer y con una inflación entre 4 y 5% y en ciertas jurisdicciones muy por encima de ese nivel, probablemente veamos 650.000 peruanos sumándose a las filas de la pobreza monetaria. Esto es de vuelta 10 millones de peruanos, 30%, a los que se suma todo este nivel de vulnerabilidad que afecta a muchos peruanos que no tienen pues, acceso a agua potable las 24 horas al día, ni escuelas, ni postas médicas. Entonces, es un problema muy serio. Y esto obviamente es el caldo de cultivo del descontento. Entonces ahí lo que se requiere es mejorar la gestión pública. Eso es urgente y tenemos un menudo desafío hacia futuro. Esto no se resuelve con normas, sino acompañando y también invocando al sector privado para que se comprometa a acompañar estos esfuerzos para atender las necesidades básicas de la población. Claro, y hay que ser muy cuidadoso también con el gasto, justamente, ¿no? Ahora, en estos escenarios suele pasar que se dan muchas subvenciones, hay muchas ayudas, que son colchones, pero en verdad eso hay que manejarlo bien, ¿no? Así son paliativos. Así es. Que eran justificables en el momento más complicado de la pandemia, pero finalmente estos recursos ya no son tan cuantiosos, porque los ingresos tributarios han caído por el menor crecimiento y tenemos un déficit fiscal que tenemos que controlar. Entonces creo que hay menos disponibilidad para seguir dando plata, hay que focalizarla bien en las cocinas populares, en los comedores populares para atender a la gente que efectivamente necesita la ayuda estatal y más bien lo que habría que hacer es propiciar la actividad privada. Tenemos una inversión privada que se ha contraído 10%. La semana pasada yo estuve en el Perumín y hay un potencial enorme de la minería y la transición energética que puede efectivamente movilizar a la actividad económica en el país. Y vamos que los recursos son finitos y hay que ser conscientes de eso. Tenemos recursos, el presupuesto está aumentando de manera significativa, el proyecto que ha presentado el Ejecutivo al Congreso, pero hay que gastarlo con diligencia y en cosas de impacto. No tirar la plata y mucho menos alentar pues, un uso populista o poco transparente. La Contraloría, Maite, también ha identificado que hay más o menos 24.000 millones de soles que se pierden en corrupción o en conducta funcional, en sectores que son claves como la salud o las actividades de prevención. Entonces, es una tarea muy fuerte de fortalecimiento de la capacidad del Estado de traducir los recursos públicos en bienestar para la población. Así es, y obviamente tenemos que empezar a invertir, creo, más en la función pública, porque no sirve de nada las subvenciones o las ayudas si al final del camino esto termina en corrupción o, como bien ha indicado usted, un mal uso, ¿no? Una mala gestión, en verdad.
Así es, y creo que la apuesta por el OCDE es justamente eso, es mejorar la gobernanza, es mejorar el servicio civil, es hacer una transformación digital del Estado y comenzar a encarar todos esos focos de corrupción que existen y que lamentablemente nos hacen retroceder como país en lugar de estar mirando el horizonte con optimismo. Bueno, muchas gracias al exministro Luis Miguel Castilla, también director de Vidensa. Y con esto nos vamos a ir. Antes vamos a ver una imagen histórica que está vinculada a nuestro tema. Eso es el Banco Central de Reserva. Justamente históricamente estuvo el primer local en el centro de Lima, 1922. Y obviamente, bueno, era otra Lima, más pequeña, la demografía era otra. Una imagen simpática para el recuerdo. Ya volvemos entonces después del corte. Bueno, y esto es otra cosa interesante, el primer billete en el Perú. Ahí está, la libra peruana. Muy bien, ahora sí, nos vamos.